Les envié unos apuntes que tengo sobre el Evangelio de Marcos. Les he comentado que tengo toda la Biblia. Ya estoy viendo la publicación. Ya puse el dedo en el renglón y no lo voy a quitar hasta que salga la publicación, que seguramente va a ser digital, nada más digital, porque ya a mis años no me interesa ganar un peso ni un tostón, mucho más me interesa pues poner a disposición. Ay, salió un verso, ni un peso ni un tostón, tan solo poner a disposición Ujú. los escritos. Y esta Biblia, traducción de la Biblia y comentario de la Biblia tiene más de 3000 páginas. Y esto es parte de ese comentario a la Biblia, es la introducción al Evangelio de Marcos. Bueno, pero quisiera yo saber qué leyeron, eh, qué les interesó. Nadie me escribió ni me dijo, oye Javier, envíame algún librito sobre Marcos. Tengo aquí como 10 libros que son comentarios al Evangelio de Marcos, de todos los colores y sabores. Muy buenos comentarios, dicho sea de paso, sobre el Evangelio de Marcos. Eh, Algunos he leído, otros no me da la vida para todo, pero sí, ya leí unos 10 comentarios. Bueno, algunos libros, algunos artículos, algunos capítulos de libros, algunos libritos muy pequeños, pero hay libritos así de 50, 100 páginas que son síntesis muy buenas. ¿Alguien leyó sobre algún comentario a Marcos, alguna introducción? ¿O, o- o Las quieren, hojas, come- o quieren comentar lo que les envié? lo que nos Podemos, enviaste, sí está bien. es toda una panorámica, ¿no? De los aspectos introductorios al Evangelio de Marcos y en vez de, digamos, de, de seguir analizando como pequeñas ventanas de lo que es Marcos comparado con Mateo y Lucas, pues podemos entrar directamente a Marcos o dedicarle esta sesión a Marcos. Pero a ver, antes todavía de empezar a comentar los apuntes, ¿qué impresión tienen ustedes de Marcos, del Evangelio de Marcos? ¿Cómo lo pueden distinguir? ¿Qué características fundamentales tiene con respecto a los demás? Eh, Respecto, ¿puedo hablar, Javier? claro, claro. Con respecto a Mateo, sobre todo, que es lo que siempre me ha gustado. Siempre le he empezado por Mateo, pero ya tiene tiempo. Ya ves que acá es cíclico nuestra perdón, todo el año litúrgico va dando vueltas. Y cada año siempre hay algo nuevo, busco nuevo, como tú dices, aunque sea pocas páginas de cada comentario, porque ahorita estamos en el ciclo C, que es Lucas, y ya del Evangelio de Lucas, y ahora próximamente será, yo pienso, Mateo. Y siempre me ha gustado ir comparando el Mateo con Marcos, que tienen muchas cosas semejantes. La otra cosa de las partes que nos enviaste, me llamó la atención de que, pues, quién es Marcos, ¿verdad? Así, sobre su identidad. Y me puso a pensar de veras. Y luego, lo mismo que otra de las exposiciones que dice sobre Pablo y parece que Lucas también. Entonces, me llama la atención también por la brevedad, pero no porque sea más breve, no quiere decir que tenga un contenido bastante teológico. O sea que es un gran teólogo para mí y que va muy, muy ordenadito. No es como Mateo que siempre va de siete o en siete apartados, pero lo que va tratando siempre va teniendo relación y está ordenado bastante bien. Bueno, así de pronto, a grosso modo. Sí, muchas gracias. ¿Algo más? Profesor, ¿puedo Sí, hacer un Lorena. comentario acerca de Marcos? Sí, Bueno, claro. es mi opinión, humilde opinión.
veo así en general. Veo que, por ejemplo, Marcos, a pesar de sus 16 capítulos que tiene, es un concentrado de lo más original que se pueda acercar a lo que es la vida de Jesús. Por un lado, porque fue, pues ahora sí que entre comillas, como dicen, el hijo de Pedro, que fue su intérprete, que fue el que le decían que escribiera todo lo que decía Pedro. Y pienso que eso ha de haber sido como muy cercano a los hechos más palpables de lo que fue la vida de Jesús. Entonces, si Marcos recopiló en esos 16 capítulos lo más concentrado de lo que hizo Jesús, de su trayectoria, yo me imagino que tanto Mateo como Lucas recopilaron de Marcos, pero ellos también, por su perfil, la forma de cómo escribieron ellos su teología, recopilaron información de la tradición, pero todo partió a partir de Marcos. O sea que Marcos fue el que brindó esa fuente que fue muy creíble porque pues fueron hechos muy cercanos en años, en, en un apóstol que estuvo muy pegado a Jesús. Y yo creo que esos hechos o esos escritos que él hizo y que se complementó con los de Eusebio, fue muy cercano, ¿no? No sé, esa es mi impresión que me da como que, digo, ahora entiendo que Marcos, el Evangelio de Marcos, puede ser el concentrado ni lo más cercano de lo que fue más palpable de la vida de Jesús. No sé, profesor, a lo mejor estoy elucorando cosas que no vienen mucho al caso, pero para mí se me hace como que más, más verdadero. Yo pienso que, por ejemplo, a pesar de que Mateo hizo sus 28 capítulos, pues fue su perfil y que pudo haber tomado mucho de la tradición, pero su base, su soporte fue de Marcos, al igual que el de Lucas. No sé, no sé. Hablas como toda una experta. Ay, no, toda enredada, pero así lo No, percibí, es, como que, es tu percepción, ajá, Lorena, de lo que hemos leído de Marcos, porque hemos comparado unas, no sé, 6 perícopas entre Mateo, Marcos, Lucas. Yo sé que es poquito todavía en relación a los 16 capítulos de Marcos, pero esta impresión que tienes de que Marcos es más cercano a la historia, la puedes ver reflejada en las perícopas que hemos analizado. sí, Sí, sí. la verdad sí. Es una respuesta monosilábica de 2 letras, pero yo también. Sí, Lucas es. Fíjate que con frecuencia no es el más corto. No, en muchas perícopas sí, ¿no? Por ejemplo, las tentaciones es mucho más corto. En otros textos también, pero en otros textos es más largo y más detallista. Ujú. Se podría decir en una palabra más histórico, más realista. Y sí, da la impresión de que es un testigo ocular. A pesar de que él se oculta mucho, de que no hace mucha referencia en su persona, eh, todo eso lo Claro, me basé en verdad de sus apuntes, profesor, le soy sincera, porque me gustó mucho cómo este panorama que usted realizó muy profundo y, un desglose muy detallado de él y la verdad me dejó pensando mucho porque yo tenía otro concepto. Mas, sin sí, embargo, ahora que estuve leyendo esto, dije, no, pues se pone uno a reflexionar y a pensar, dices, es que en realidad
lo que escribió Marcos como que fue más palpable, más vivir, más Ujú. viable, más verdadero, más conciso. Bueno, fue tan, Ajá, digamos, tan trascendente lo que escribió Marcos, que lo siguieron Mateo y Lucas. sí, Si hubiera sido un texto, digamos, soslayable, no significante, no verdaderamente, digamos, eh, importante, Mateo y Marcos no lo hubieran tomado, ¿no? Pero casi todo Marcos está en Mateo y casi todo Marcos está en Lucas. Eh, pero esta pregunta que nos planteábamos con frecuencia a la hora de hacer las exégesis, este, es importante, es trascendente. ¿Cuál es el papel de Marcos en la hechura del Evangelio? Porque normalmente decíamos, pues Marcos probablemente tomó la tradición. ¿Y cuál es el papel de Marcos en todo esto? Ah, pues nada más tomó la tradición. Bueno, pero eso es una manera de decir porque en realidad no sabemos qué tradición tomó Marcos. Y la pregunta, digamos, que les ponía yo en la conferencia de la semana pasada, y si Marcos es el que ideó presentar el Evangelio como un año, empezando por el bautismo, o predicación de Juan Bautista, bautismo, tentación, etcétera, y terminando con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Si él ideó eso, pues ya es un gran teólogo, porque a lo mejor el ministerio de Jesús duró varios años, como lo presenta Juan, ¿verdad? Pero presentarlo todo en un año, pues ya es una obligación, una estructura mental que obliga a Marcos a presentar dramáticamente la vida de Jesús, ¿verdad? Quitando infancia y todo eso, empezamos con la predicación de Juan Bautista, bautismo, y luego va armando cómo los discípulos no lo comprenden y cómo se transfigura y cómo finalmente Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces se les revela a Jesús, digamos, a los discípulos que siguen sin tener mucha idea. Y luego, cómo decide ir a Jerusalén, su predicación en Jerusalén, su pasión, muerte y resurrección en Jerusalén. Entonces, arma un drama. Es decir, la vida de Jesús casi diríamos como biografía, pero desde el momento en que lo puso todo en un año, pues ya no es una biografía, ya es una biografía, digamos, teológica. Y si Marcos fue el creador de estas escenas, de esta estructura, pues ya Marcos es un gran teólogo, probablemente el más importante del Nuevo Testamento. Entonces, de pasar de ser un evangelio X pasar a pasar de ser el evangelio número uno, el creador del género evangelio, hay una gran diferencia. Y luego esto que discutía en la conferencia pasada y que está aquí en los apuntes, si Marcos no fue discípulo de Pablo, ni fue discípulo de Pedro, y se distanció de Pablo, no digo se peleó, se distanció. Ahorita vamos a discutir más a fondo eso. Es porque Marcos tenía una personalidad teológica, tenía ideas claras y decidió escribir algo diferente de lo que escribió Pablo, por ejemplo. Este, entonces, resulta que Pablo no fue, digamos, el intérprete, el traductor que escribió todo lo que Pedro dijo y nada más lo que Pedro dijo, porque eso huele, esas declaraciones de Papías huelen a que lo que quería Papías era dar autoridad al Evangelio de Marcos. Es decir, no, es que este Marcos, pues no se dejen llevar por el nombre. En realidad, lo que está detrás del Evangelio de Marcos es Pedro. Y entonces, dice uno, eso le quita personalidad a Marcos, pero ¿y si no? ¿Y si eso es una manera de darle autoridad al Evangelio? Entonces surge la personalidad de Marcos como un gran teólogo.
Desgraciadamente, bueno, Marcos escribe sobre el año 70. Ahorita vamos a discutir eso. Es decir, 40 años después de la muerte de Jesús. 40 años. No estoy diciendo que todo lo que dice Marcos surgió de un día al otro de la pluma de Marcos. Probablemente tomó tradiciones orales o escritas que él fue hilvanando, que él fue integrando en su evangelio. Probablemente él escribió durante su predicación muchas cosas y al final de su vida las puso por escrito. Pero 40 años pasaron de la muerte de Jesús a la escrituración. Es una vida, es una generación, 40 años. Entonces, Marcos interpreta las palabras de Jesús y los hechos de Jesús, digámoslo así, ya con 40 años de tradición eclesial, con 40 años de fe, con 40 años de interpretación de la vida de Jesús. Entonces Marcos no escribe una biografía y saber, ya hemos hecho el ejercicio muchas veces, pero saber qué pasó realmente a través de estas ventanitas que tenemos, Mateo, Marcos y Lucas, sobre todo Marcos, porque si es el anterior, pues es el que nos da la ventana más cercana a lo que pasó históricamente. Y tratar de ver la historia de Jesús, lo que llaman ahora el Jesús histórico, a través de la ventana de Marcos, wow, todavía es una gran distancia. Hay una gran distancia. Hay autores que si ustedes quieren son liberales e incrédulos, si quieren, pero que inquieta, cuya lectura inquieta, que dicen, este, eh, Pablo, que escribió antes de Marcos, no escribió ningún evangelio. Pablo habla mucho de su evangelio. Pablo escribió en los 50, ¿no? Del 51 al 60, más o menos, es cuando Pablo escribe. Y algún autor dice, Pablo no escribió un evangelio porque todas esas tradiciones sobre los milagros y las parábolas de Jesús y del sepulcro vacío y todo eso no existían. Eh, o sea, esa teologización de los acontecimientos de la vida de Jesús se fue dando después de la vida, después de la muerte de Jesús durante 40 años. Y ya cuando Marcos escribe, Marcos habla de un acontecimiento, por ejemplo, el bautismo. Y si queremos ver qué pasó en el bautismo, hasta donde yo recuerdo, dijimos, bueno, Juan Bautista bautizó a Jesús. Sí. Punto. Punto. Todo lo demás es teología. Y así sucesivamente. Entonces, cuando Pablo escribe, todavía no sé, perdónenme la expresión, estoy citando a algunos autores, todavía no se inventaba, no se transmitían teológicamente los hechos de Jesús y las palabras de Jesús. Y eso, vamos, me parece extremo, ¿verdad? Pero independientemente de que me parezca extremo, falso o verdadero, independientemente de eso, es inquietante. Es inquietante porque Pablo no escribe nada sobre los dichos y hechos de Jesús. Y Marcos es precisamente lo que escribe. Y yo creo, como dije en la conferencia pasada, que esa fue la diferencia entre Pablo y Marcos. Pero entonces Marcos escribe una cosa muy diferente de lo que escribió Mateo, de lo que escribió Pablo. Y sin embargo, muchos autores, como les decía también en la conferencia, dicen, no, es que Marcos es muy, muy similar a Pablo.
Y ya, bueno, en realidad son muy similares. ¿Por qué? Pues porque los dos son cristianos, los dos creen en Jesús. Y entonces tienen que tener el 90% de concordancia entre uno y otro. Ideas comunes, lugares comunes, tradiciones comunes. Sí, sí, pero eso no los hace idénticos, no los hace discípulo uno del otro, más bien complementarios. Y yo podría ver así el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es un complemento que paradójicamente está antes de las cartas de Pablo. Digamos que el Evangelio de Marcos podría ser una introducción a las cartas de Pablo. Si aquí entendemos por introducción no algo que vale menos, sino digamos, Marcos sería el capítulo 1 de el capítulo 2 que son las cartas de Pablo. Y entonces ya suena más. ¿Qué tal si lo vemos así? Marcos es el capítulo 1 de este libro, el capítulo 2 es Pablo. Ya suena mucho más bonito, ¿no? Bueno, este doctor ya habla y se le va la onda. Vamos a hablar del autor, ¿verdad? Como les ponía ahí, del autor normalmente, bueno, cuando queremos hablar del autor de un texto bíblico, cualquier autor, lo primero que hacemos es buscar qué es lo que dice el libro sobre su autor. Y después de esto, ¿qué dice la tradición? O sea, los padres de la iglesia, llamamos padres de la iglesia con mayúscula, aunque no nos caigan bien los curas, los padres de la iglesia con mayúscula, no nos referimos a los sacerdotes de la iglesia, no, sino digamos, a los primeros teólogos de la iglesia. Entonces, ya los primeros padres de la iglesia con mayúscula son los padres que llamamos apostólicos, los que conocieron a algunos de los apóstoles. Vivieron en el siglo I, el año 90, 80, 90, 100 y principios del siglo II, 110, 120, como Papías. Papías es un padre apostólico, como Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Etcétera. Los padres de la iglesia que siguen son llamados padres apologetas, porque eran muy enojones. Ajá. Bueno, ya no se les va a olvidar que se les llamaba padres apologetas, porque son los que se pelearon con los herejes, especialmente los gnósticos. El gnosticismo es una corriente que se fortaleció en el siglo II después de Cristo, del año 100 al 200, ahí está el siglo II, del 100 al 199, el siglo II, y ahí surgió especialmente el gnosticismo, pero otras herejías, y los padres apologetas fueron los que defendieron la fe cristiana y estructuraron la fe cristiana. ¿Qué es? ¿En qué consiste fundamentalmente la fe cristiana y cuáles son los errores, ¿no? Por ejemplo, que Jesús es hombre, pero no Dios, o que llegó a ser, era un hombre en el cual habitó Dios, inhabitó Dios, Dios lo invadió, pero ya siendo él un ser humano, es una herejía. La otra es que Jesús es Dios, pero no es hombre, nada más en apariencia era ser humano. Por ejemplo, el gnosticismo pensaba eso. Y entonces se pelea por un lado y por el otro, los apologetas, es decir, se pelean en el sentido de que defienden la fe. Y entonces, al defender la fe, la estructura. Y o sea, son padres de la iglesia que van del siglo II al siglo III. En el siglo IV surgen digamos, otro grupo de padres de la iglesia, el siglo de oro de los padres de la iglesia, que son del siglo IV, del 300 al 399. Y algunos se pasaron de la rayita, pero es la época de los grandes padres de la iglesia, Ambrosio, Jerónimo, el tocayo Jerónimo, patrono de los biblistas, Agustín en la iglesia occidental, en la oriental San Juan Crisóstomo, eh, Basilio el Grande, Gregorio, Atanasio, es decir, cuatro.
cuatro grandes de la Iglesia de Occidente y cuatro grandes de la Iglesia de Oriente, pero una playa de padres de la Iglesia que son del siglo cuarto y principios del quinto, que son los grandes padres de la Iglesia, que ya, digamos, superaron la época apologética y todos ellos escribieron contra alguna herejía, pero son grandes escritores. Ahí tenemos el caso de San Agustín, de San Juan Crisóstomo en el Oriente. Y después de ellos, Orígenes podría venir entrando en el primer siglo, en el segundo no, siglo. en el tercero. Ah, Orígenes es del también. tercer siglo. Sí, Ah, sí. él es, murió creo que el 250. Es un gran padre de la iglesia, Orígenes. Este, digamos que todavía está en la época de los apologetas, Ujú. ¿verdad? Sí, Eh, bueno, pero finalmente es uno de los grandes, probablemente el más grande padre de la iglesia antes de los grandes padres de la iglesia, porque del siglo III yo creo que el más grande es Orígenes, Orígenes de Alejandría. Del siglo II, el más grande para mí es Ireneo, Ireneo de Lyon. De los siglos cuarto y quinto, bueno, pues ya no sé a cuál irle, está desde luego que San Agustín, el que más influencia tuvo en toda la teología posterior fue San Agustín, sin duda alguna, pero los escritos en Occidente, pero los escritos de San Juan Crisóstomo y San Basilio fueron lo que fue San Agustín para el Occidente, ellos fueron para el Oriente, ¿verdad? Para toda la Biblia, pues el gran biblista es Jerónimo. Y después viene la época de los últimos padres de la iglesia. Ya en la actualidad ya no nacen padres de la iglesia con mayúscula. Hay unos grandes padres de la iglesia, como Jerónimo Arellano Martínez, sí, pero, pero padres con mayúscula ya no hay. El último fue San Juan Damasceno, San Juan de Damasco, en el siglo octavo, creo que murió en el 732, si mal no recuerdo. Es el último padre de la iglesia. Eh, y después de eso hubo otros grandes teólogos, ¿no? San Anselmo, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, etcétera. Pero los padres de la iglesia llegan hasta San Juan Damasceno. Bueno, los primeros padres de la iglesia, los padres apostólicos, eh, se expresaron sobre los cuatro evangelios, sobre los cuatro autores de los evangelios. Y leyendo lo que dicen estos primeros padres de la iglesia, uno siente que están tratando de dar autoridad a los evangelios. El de Juanito, pues es el discípulo amado y ese que ¿qué más autoridad le podemos dar? El de Mateo, pues es el apóstol San Mateo. ¿Qué más autoridad podemos darle? El apóstol Mateo, el apóstol Juanito. Los dos débiles eran Marcos y Lucas. Y entonces a Marcos, no, pues es el Evangelio de Pedro, porque Pedro no escribió prácticamente nada. Tiene dos cartas en el Nuevo Testamento que llevan su nombre, pero la segunda no la escribió Pedro. Entonces él escribió la primera carta y se acabó Melitón, la canción. Entonces, eh, claro, se pone de pechito Marcos, ¿verdad? Se pone al tiro y entonces decimos, no, 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 Marcos, es que Marcos en realidad es el Evangelio de Pedro y ya la hicimos, ¿verdad? Mateo el apóstol, Juan el apóstol, Pedro el apóstol. Y Lucas, no, pues es que Lucas fue discípulo de Pablo y entonces el Evangelio de Pablo viene a ser el de Lucas, pero se siente que en realidad lo que quieren es dar la autoridad a los evangelios, pero dentro de darle esa autoridad se borraron las personalidades, sobre todo de Marcos, también de Lucas, pero sobre todo de Marcos. Entonces, bueno, les decía yo que cuando hablamos del autor de un libro, lo primero que buscamos es qué dice el texto sobre el autor. Lorena nos hace hincapié, hace un momento, en que el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, no habla de su autor. Juanito habla mucho de sí mismo,
Al final dice, por ejemplo, este es el discípulo que da testimonio y nosotros sabemos que es su testimonio. Y este discípulo pues, es el discípulo amado. Y podemos ver los 5 o 6 textos que hay sobre el discípulo amado en Juanito y ya tenemos una imagen de quién es Juanito, el autor del Evangelio. Este, de Lucas, pues Lucas empieza diciendo, muchos se han puesto a escribir sobre la vida de Jesús. Yo también me puse a buscar cuidadosamente y quiero escribir. Entonces, Lucas sí se presenta. Lo mismo al inicio de Lucas. Lucas se presenta, eh, cosa que no hace Marcos, eh, eh, ni Mateo, ni Mateo. Pero digamos que Marcos es el primero y entonces leyendo Marcos tenemos muy poca información sobre el autor. Claro, podemos decir que tenemos mucha información sobre el autor, pero a través de sus ideas y a través de cómo escribe, ¿verdad? Porque claro, el autor se refleja necesariamente en su obra. Eso está demostradísimo y clarísimo, ¿no? Todo autor se refleja en lo que escribe, claro. Aunque no diga su nombre, está reflejando sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones. Eso está clarísimo. Y entonces a través de Marcos, del Evangelio de Marcos, podemos conocer quién es Marcos. Pero Marcos no nos da información directa sobre sí mismo a través del Evangelio. Entonces tenemos que recurrir a lo que dicen los padres de la iglesia. Y vamos aquí a avanzar. ¿Qué dicen los padres de la iglesia? Pues aquí dice, eh, como el narrador de Marcos no es un personaje de la historia, no hay identidad. Es que Marcos no dice yo, discípulo de Jesús, me puse a escribir, ¿no? Nunca se presenta a sí mismo. No hay identidad, posición social o lugar en el tiempo especificados para él, ¿verdad? Entonces tenemos que imaginarnos quién es, ¿verdad? Y entonces vamos a los testimonios de la tradición. El más importante es Papías. Papías. Papías de Hierápolis, obispo de Hierápolis. Ese señor murió hacia el 140, ¿verdad? Algunos dicen que 130, que vaya usted a saber. Pero de todas maneras, es la primera mitad del siglo II, Papías. Este señor no escribió, o al menos no tenemos nada de sus escritos, ¿verdad? Entonces, para saber qué decía Papías, tenemos que recurrir a Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea vivió en el siglo IV, es un padre de la iglesia del siglo IV, ¿verdad? Poquito anterior a San Agustín, ya siglo IV. ¿Qué pasó el siglo IV? Fue muy importante porque a principios de ese siglo es cuando Constantino deja de perseguir a la iglesia cristiana. Es decir, Constantino acepta el cristianismo como una religión practicable en el Imperio Romano. Eso significaba prácticamente pues, que dejaban de perseguir a los cristianos por el simple hecho de ser cristianos, ¿verdad? Hay una carta de Plinio, un gobernador de Asia Menor, que decía, no andes, no hagas caso de las acusaciones de un ser contra otro, de que es de una persona contra otra, acusándolo de ser cristiano y ya por ese simple hecho matarlo, porque es muy fácil que alguien, porque que se quiera vengar de otro, lo acuse de cristiano y ya por ese hecho lo estamos matando. Pues no, primero demuestra que es cristiano. Y ya que demuestres que es cristiano, entonces ya si ya lo matas. Bueno, no todas las persecuciones fueron muy intensas durante esos 3 siglos, pero con sus más y sus menos, la religión cristiana estaba prohibida en el imperio. A partir del 313, Constantino, con el famoso Edicto de Milán, deja de perseguir a la iglesia cristiana, el cristianismo se vuelve una de las religiones practicables dentro del imperio. 70 años después, sobre el 380, el emperador Teodosio
convierte al cristianismo en la religión oficial del imperio. Entonces la tortilla se voltea. Ahora son los cristianos los que persiguen a los adoradores de otros dioses, o a los practicantes de otras religiones. Bueno, Eusebio de Cesarea escribe en el 313. La iglesia cristiana ya no es perseguida y escribe él su famosa Historia Eclesiástica. ¿Veis la nota que les pongo ahí? Historia Eclesiástica. ¿Mm? Es la gran obra de Eusebio. Y él, noten que es 200 años después de Papías, nos dice lo que Papías decía. Nos dice Eusebio lo que Papías decía 200 años después de Papías. Pues sí, es lo que tenemos. Y entonces leyendo esta obra de Eusebio de Cesarea, dice, todo lo que está aquí es una cita textual de lo que dice Eusebio. Dice Eusebio, y el presbítero, así es, presbíteros en griego, el anciano, decía esto. Marcos fue intérprete, escribe en griego, Eusebio de Cesarea, hermeneutes, la hermenéutica, ¿verdad? El hermeneutes es el intérprete. Marcos, que fue intérprete de Pedro, puso cuidadosamente por escrito, aunque no con orden, ya le echó sus piedras, cuánto recordaba de lo que el Señor había dicho y hecho. Eh, Cuánto recordaba de lo que el Señor había dicho y hecho. Pero ¿quién recordaba? ¿Marcos o Pedro? Marcos fue intérprete de Pedro y puso cuidadosamente por escrito, aunque no con orden, todo lo que recordaba. Pero no tenemos noticia de que Marcos fuera el apóstol de Jesús, ¿verdad? Sabemos de los 12, pero ninguno de ellos se llamaba Marcos o Juan Marcos, porque así se llamaba este muchacho, Juan Marcos. Y tenemos Juan, el del hijo de Zebedeo, eh, pero era hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, de Santiago, pero no tenemos otro Juan como discípulo, como apóstol. Probablemente la mayoría de las veces se habla de los discípulos de Jesús. Dentro del grupo, ¿cuál grupo de discípulos? Había muchas mujeres. Probablemente uno de esos era Marcos. Pero entonces, ¿quién es? ¿Por qué dice aquí que recordaba lo que el Señor había dicho y hecho? Probablemente está hablando de Pedro. ¿Mm? Marcos fue intérprete de Pedro. Marcos puso por escrito cuidadosamente, eh, aunque no con orden, que lo que Pedro recordaba que el Señor había dicho y hecho. Pues sí, parece que esta es la idea de Papías. ¿Y por qué la puse en cursivas? Porque aquí está lo que, según Eusebio, decía el presbítero. El presbítero decía esto, el anciano. Ahora, por qué es importante el presbítero? Porque el presbítero, así se presenta el autor de las cartas de Juanito, el presbítero. ¿Mm? No se presenta como Juanito, sino como el presbítero. Ah, pero el presbítero es Juan. Ah, bueno, eso es posible. Eso es posible. Entonces, este presbítero es Juan. Bueno, así se creyó durante mucho tiempo. Ese presbítero es Juan. Entonces, Juan decía que Marcos fue discípulo de Pedro, etcétera. ¿Ven? Y lo que está ya con la letra normal, es lo que sí, lo que dice, lo que piensa Eusebio. Aquí ya no es lo que dice Papías, sino que lo que dice Eusebio, porque él, Marcos, no había oído al Señor ni lo había seguido. Estas ya son palabras de Cesarea, desde Eusebio de Cesarea. Marcos no había oído al Señor ni lo había seguido, sino como ya dije, más tarde a Pedro, se siguió a Pedro, Marcos a Pedro, el cual impartía sus enseñanzas según las necesidades y no como quien se hace una composición de las sentencias del Señor. Así que en nada se equivocó Marcos. Ya se fijan, en nada se equivocó Marcos. ¿Quién escribe esto? Sino alguien que siente que
que hay ataques contra este evangelio porque está equivocado. No, 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 en nada se equivocó. ¿Por qué? Porque las escribió las cosas como las recordaba, y es que puso toda su preocupación, Marcos, en una sola cosa: no dejar de lado nada de cuanto había oído, ya está, ni quiso engañar en ello, que cuando había oído de Pedro, que él era el hermeneutés de Pedro. Entonces, ven que el testimonio de Eusebio es su opinión, es lo que opina Eusebio, pero recuerda lo que decía el presbítero. Y el presbítero decía que Marcos fue hermeneutés, intérprete de Pedro. Podemos entender la palabra hermeneutés, intérprete, de varias maneras. Que Marcos era el traductor de Pedro. Entonces el periquito hablaba en arameo, predicaba en arameo, y Marcos traducía a la gente al griego. Mm, Puede ser. O bien que Marcos fue el que escribió. Esto querría decir que Pedro no escribió, pero sí Pedro escribió, y la carta primera de Pedro revela que Pedro sabía escribir bien el griego. Mm. Entonces, ¿en qué sentido dice que Marcos fue intérprete de Pedro? De todas maneras, este texto de Eusebio de Cesarea, que se basa en lo que había dicho Papías, se entendió como que Marcos escribió la predicación de Pedro. Entonces, Marcos no se equivocó, ¿no? No se equivocó en nada. ¿Por qué? Porque refirió todo lo que Pedro había dicho, o lo que Pedro decía en su predicación. Ahora bien, no sabemos, por ningún texto se nos dice que Marcos fuera discípulo de Pedro. No, solamente al final de la primera carta de Pedro. Marcos, mi hijo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué dice mi hijo? Porque se convirtió Marcos por la predicación de Pedro. Ah, entonces Marcos no fue discípulo de Jesús. ¿Ven? No queda, no queda. A lo mejor Marcos, mi hijo, pues es su hijo Marcos, porque Pedro era casado, a lo mejor tenía un hijo llamado Marcos, ¿no? Con un doble nombre, es decir, un nombre judío, hebreo, y un nombre griego, que sería Marcos, o un nombre romano, ¿no? Marco Aurelio, ¿no? Eh, eh, entonces, que Marcos fue discípulo de Pedro no está nada claro. No está nada claro, salvo esa última mención de Pedro, mi hijo Marcos, pero no, no es que Pedro haya convertido a Marcos, pues no, si Marcos era de Nantes, ¿no? Primo de Bernabé, y probablemente discípulo de Jesús, y siguió a Pablo a la primera misión y se regresó, pues nunca se nos dice que fuera discípulo de Pedro. Es decir, en los Hechos de los Apóstoles, Lucas nunca nos dice que Marcos fuera discípulo de Pedro. Eso sale nada más de la primera carta de Pedro y del final, y de esa expresión, Marcos, mi hijo. Que vaya usted a saber si era un hijo de Pedro llamado Marcos o era otro Marcos, porque no resulta, no queda que Pedro haya convertido, o que Marcos se haya convertido a partir de la predicación de Pedro. Eso no lo dice aquí el presbítero. Luego se discute quién es este presbítero. Algunos piensan o pensaron que era Juanito, ¿eh? Este, pero puede ser el presbítero, porque en otros textos, Papías distingue entre el presbítero y el apóstol Juan, ¿verdad? Bueno, ya como que me entretuve mucho en este punto, pero hay que reflexionar esa cita, que es un poco complicado y un poco, digamos, laberíntico, ¿verdad? Esa cita es lo que dice Eusebio de Cesarea en el siglo cuarto sobre lo que decía Papías el 140 después de Cristo. O sea, es un poco laberíntico, pero este es digamos, el testimonio central, el de Papías,
que no conocemos el testimonio de Papías sino a través de Eusebio. Pero este es el testimonio central, el de Papías, en el que se fundamentan todos los demás autores antiguos, padres de la iglesia, ¿verdad? Fíjense si no. eh, bueno, aquí discuto sobre quién era el presbítero y parece ser un tal Juan de Éfeso. Bueno, vamos a leer esto. Y si acaso llegaba alguno, estamos leyendo a Eusebio de Cesarea y estamos identificando quién es el presbítero, ¿verdad? Si acaso llegaba alguno que había seguido también a los presbíteros, yo procuraba discernir las palabras de los presbíteros, que dijo Andrés o Pedro, Felipe o Tomás o Santiago, Juan o Mateo, o cualquier otro de los discípulos del Señor, y qué dicen Aristión y el presbítero Juan. Entonces, Aristión y el presbítero Juan no son de los apóstoles, ¿no? ¿Cómo llama a los apóstoles presbíteros? ¿Y cómo llama a esos otros discípulos que no eran apóstoles presbíteros? Entonces, el hecho de que llame aquí presbítero, el que el presbítero decía, pues no quiere decir que sea Juanito, no, no se vale hacer esa identificación olímpicamente. Justino, hacia 150, poquito después de Papías, dice, y está escrito en las memorias aponemoneumasin de él que así pasó, en las memorias de Pedro que así pasó. Entonces habla de las memorias de Pedro, Justino. Ireneo, que les decía que para mí es el más grande padre de la iglesia del siglo II, dice en Contra los herejes, este es su gran libro, Contra los herejes, son 3 volúmenes, no, 5 volúmenes, son 5 volúmenes. En el 3 dice, después de la muerte de estos, de Pedro y Pablo, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito lo que Pedro había predicado. Marcos transmitió por escrito lo que Pedro había predicado. Eso es lo que dice Ireneo. ¿Verdad? Se siente clarísimamente que está siguiendo o copiando o citando la tradición de Papías. ¿Ven? Por eso la tradición de Papías digamos, la más antigua y la más importante a la que podemos recurrir. Papías 140, siglo después, un siglo después bueno, 70 años después de que se escribió el Evangelio de Marcos, tenemos ese testimonio. Y después está el testimonio de Tertuliano. Tertuliano, otro padre de la iglesia, otro apologeta, 220, contra Marción, es un libro, aquí es contra los herejes, es un padre apologeta. Contra Marción es otro padre apologeta, dice Tertuliano. Y Marcos, quien editó lo que era firmado por Pedro, cuyo intérprete era, en latín, intérpres, eh, hermeneutes. Lo mismo Clemente de Alejandría hacia el 215, que el Evangelio de Marcos tuvo el siguiente origen. Fíjense, así lo noveliza, digamos, Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría fue, digamos, el padre de la iglesia anterior a Orígenes de Alejandría, en la misma escuela de Alejandría. eh, Clemente de Alejandría decía que el Evangelio de Marcos tuvo el siguiente origen. Hallándose Pedro en Roma, ojo, en Roma, predicando públicamente la doctrina y explicando el Evangelio por el Espíritu, los que estaban presentes, que eran muchos, exhortaron a Marcos, ya que le seguía desde hacía largo tiempo y se acordaba de lo que había dicho Periquito, a que lo pusiera por escrito. Después que lo hizo, distribuyó el Evangelio a cuantos se lo pedían. Entonces ya Clemente de Alejandría ya novelizó un poco más el asunto. La gente que escuchaba a Pedro en Roma le dijeron a Marcos, ponnos por escrito todo lo que Pedro está predicando. Y entonces Marcos escribió el Evangelio. Cosa que no había dicho Papías, pero ya le completó, digamos, Clemente de Alejandría. Pero por otro lado se percibe que se basó también en el testimonio de Papías. Orígenes, ¿verdad? Clemente de Alejandría muere en el 215
Orígenes, a grosso modo, les decía hace un momento, a la mitad del siglo III, entre 253 y 254. Escribió en su comentario al Evangelio de Mateo, escribió el comentario al Evangelio de Mateo, Orígenes. Dice, el segundo fue el Evangelio de Marcos, el segundo, Marcos, el segundo. ¿Quién lo hizo como Pedro se lo había indicado? El cual en su carta católica le proclama hasta hijo suyo con las siguientes palabras: los saluda la iglesia de Babilonia, coelegida, y Marcos mi hijo. Bueno, ya nos puso que Marcos era discípulo de Pedro y probablemente converso a través de la predicación de Pedro, lo cual había dicho yo que no concuerda con los datos del Nuevo Testamento, pero sigue la tradición de que Marcos era discípulo de Pedro y escribió lo que Pedro había predicado. Y esto dice Orígenes, pero dice es el segundo evangelio. El primero es el de Mateo. Ya la próxima semana que hablemos de Mateo, sí, los padres de la iglesia dicen el primero es Mateo porque es el apóstol, Mateo, el primero que escribió. Y, y después escribió Lucas y Lucas le copió a Mateo y lo resumió, porque ya ustedes varios han dicho que Mateo es 28 capítulos, mientras que Marcos tiene 16, o sea que Marcos habría resumido. Y cosa que no vimos en nuestro texto, en nuestra sinopsis, en nuestras comparaciones vimos que Mateo copió a Marcos. Mm. Pero es que estos señores se ponían a hablar sin hacer sinopsis como nosotros. ¿Eh? Y entonces, no, es que Mateo, pues el apóstol, y entonces ya es el primer evangelio. En cambio, Marcos, pues es lo que Pedro decía. Entonces tiene menos autoridad que Mateo. Y por eso están en ese orden, ¿eh? Eh, pero, todas estas, eh, digamos, historias de que Marcos escribió lo que Pedro predicaba, se basan finalmente en el testimonio de Papías. Eusebio, ahora vamos a leer no lo que decía, no lo que Eusebio decía que decía Papías, sino la opinión de Eusebio. Eusebio en el siglo IV decía, en cambio, el resplandor de la religión brilló de tal manera sobre las inteligencias de los oyentes de Pedro, que no se quedaban satisfechos con oírle una sola vez, ni con la enseñanza no escrita de la predicación divina, sino que con toda clase de exhortaciones importunaban a Marcos, de quien se dice que es el Evangelio y que era compañero de Pedro, para que les dejase también el memorial escrito de la doctrina que de viva voz les había transmitido, y no le dejaron en paz hasta que el hombre lo tuvo acabado, y de esta manera se convirtieron en causa del texto llamado Evangelio de Marcos. Ven, ahí tienen ya se redondeó, digamos, la tradición de que Marcos es el Evangelio en realidad de Pedro. Bueno, ahí tienen lo que dicen los padres de la iglesia. Y de ahí surgió, durante cientos y cientos de años, se pensó que Marco pues, era la puesta por escrito del Evangelio de Pedro o de la predicación de Pedro, ¿verdad? Tuvo que llegar el doctor Quesada a decir, a ver, parece que no. Bueno, no, yo estoy bromeando, porque en realidad ya desde hace 200 años o más, 300 años, se ha venido eso cuestionando duramente, porque podríamos decir que hasta el siglo XVIII se pensaba que el primer evangelio era el de Mateo, escrito por el apóstol, y el segundo Marcos, que resumió el evangelio de Mateo. Pero ya de hace 300 años, la gente que se ha puesto a hacer sinopsis, como nosotros, hemos cuestionado, que no, que más bien parece que Mateo copió a Marcos y que tuvo otra fuente en común con Lucas y que le añadió muchas cosas, Mateo. ¿Ah? Pero dependiendo siempre de Marcos. Entonces el primer evangelio es el de Marcos, no es el de Mateo. Y se voltea la tortilla, me disculpan la expresión, cambia la perspectiva teológica. Bueno, en cuanto a testimonios internos, pues no tenemos ya sobre la vida de Juan Marcos. Bueno, pues tenemos ese acontecimiento de que ya hablé en la conferencia la semana pasada, eh, que mm, Juan Marcos, primo de Bernabé, fue a la primera misión con Pablo, ¿verdad? Pero a la mitad
se regresó Marcos. Y Lucas en los Hechos de los Apóstoles nunca nos dice por qué se regresó Juan Marcos. No nos dice por qué, y yo insisto en que lean detenidamente esos textos que están ahí, en lo que estoy ahorita mostrando, y se nota que Lucas no quiso decir cuál fue la diferencia o el problema que hubo entre Pablo y Marcos. El caso es que se regresó Marcos y después vinieron Pablo y Bernabé, vinieron al concilio de Jerusalén de regreso y hablaron en el concilio de Jerusalén y se decidió pues que los paganos, los gentiles, no tenían que pasar por el judaísmo para hacerse cristianos, etcétera. Y entonces Pablo dijo a Bernabé, vamos a visitar otra vez aquellas iglesias. Y le dijo Bernabé, sí, déjame, le pongo un correo aquí a mi primo Marcos, Juan Marcos, para que nos acompañe. Y Pablo dijo, no, no, el que no fue a la primera no va a la segunda. Pero eso es en los Hechos de los Apóstoles. Pero no vuelve a aclarar, no vuelve a decir, más bien, vuelve a no decir por qué se separaron. Pero el caso no era tan grave porque Bernabé le dijo, no, sí, ¿por qué no? Claro que sí. No, 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 el que no. Dice Bernabé, no, claro que sí. O sea, el problema no era, no sabemos cuál era el problema, pero no era un problema insoluble, ¿verdad? Porque Bernabé se distanció de Pablo, se separó de Pablo a causa de Marcos, o tal vez porque dijo, no, Pablo, tú estás demasiado radical y yo me voy a ir con Marcos a predicar a Chipre y tú te vas con quien quieras otra vez a visitar aquellas comunidades. Y claro, como el foco de Lucas en los hechos está siguiendo a Pablo, pues ya se nos perdieron Bernabé y Marcos, ya no sabemos qué pasó con ellos. Como no sabemos qué pasó con Tomás, Andrés, Felipe, Natanael, etcétera. Ya sigue el foco de Pablo y se pierde de los demás en los Hechos de los Apóstoles. Y entonces luego al final, en algunas cartas de Pablo, aparece en la carta a Filemón, que esa es una carta de Pablo, pues dice Pablo que con él está Marcos, ¿verdad? Y entonces dice uno, caray, pues, si fue tan fuerte la división entre Pablo y Marcos, como en la carta a Filemón dice conmigo está Marcos, ¿verdad? En Colosenses, perdón, en Filemón 24, ¿verdad? Luego en Colosenses también habla de ahí lo mismo que en la segunda carta a Timoteo, ¿verdad? Eh, pero estas dos cartas no son de Pablo, son deuteropaulinas. Podíamos discutirlo, ¿verdad? En mi opinión y la de muchos, no son de Pablo, son deuteropaulinas. ¿Y qué tal si estas cartas, el autor que se presenta como Pablo, pero no es Pablo, ya conoce el Evangelio de Marcos? ¿Qué tal si así es? Y entonces el autor quiere reconciliar a Pablo con Marcos y entonces lo pone como mención al final que Marcos es útil para la predicación, etcétera. Bueno, eso es posible, pero claro, en Filemón, que sí es una carta paulina, viene mencionado Marcos. Mm, o qué tal si este Marcos pues, no es el autor del Evangelio? ¿Ven? Hay muchas posibilidades, ¿verdad? O qué tal si Marcos siempre fue amigo de Pablo y nunca se pelearon, porque si se fijan, esto lo dicen las cartas de Pablo, que Marcos está con Pablo, lo dicen las cartas de Pablo. Pero en las cartas de Pablo nunca dice que Juan Marcos se peleó con Pablo y se regresó. Eso lo dice Lucas en los Hechos. ¿Y qué tal si el que está equivocado ahí es Lucas en los Hechos? Pero claro, si ustedes leen los Hechos, es muy serio lo que plantea Lucas. Es muy serio, no se puede leer así nomás suavecitamente. No, hubo un problema, dice Lucas, entre Marcos y Pablo, un problemón, tanto que se separaron. Y no dice cuál es. Y tan grande que Bernabé le dice, oye, no, Pablo, ¿qué te pasa? Y Pablo dice, no, no quiero que venga. Pues te vas tú solo, le dice Bernabé. Entonces, hubo un gran problema. De este problema, entonces,
si nunca habla Pablo y luego resulta que Marcos está con Pablo tranquilamente al final, o uno de los dos está mal o los dos están mal. O, ¿ven? No queda, es difícil tomar una decisión, Profe, ¿verdad? Sí, Lorena. ¿no sería, por ejemplo, que a Pablo le haya molestado el hecho de que no lo siguiera en la segunda viaje? Que era su molestia más que nada. A lo mejor, como dice usted, hubo algo profundo, pero la molestia de Pablo fue el que ya no quiso seguir Marcos con ellos. Entonces, cuando Pablo habla de Marcos, como que si no ya se hubieran reconciliado, a lo mejor fue algo simbólico por el hecho de que no haya, no sé, es mi forma de verlo, de que no haya sido muy fuerte el problema y que al final haber dicho, pues sí, es un colaborador mío, es un colaborador de Sí. del servicio, somos servidores de Dios y, y nada más fue como molestia de él, podría ser, Sí, de que no lo haya claro, seguido, que él haya querido contemplar que pues los mismos que fueron en la primera misión, que fueron fueran a la en el segunda. segundo viaje. Ajá. Y al ver Mm. que él descartaba, entonces eso le ha de haber causado mucha molestia porque pues ya tenían ellos ya fundamentado todo un programa quizá, un proyecto en el primer viaje Sí, y querían darle una secuencia a esas tres viajes, ¿no? Y el que sí, el es hecho que posible, haya descartado le haya molestado muchísimo. es posible, Podría es ser. posible. Eh, no me parece a mí tan fácil esa interpretación, Lorena, porque Lucas en los Hechos la presenta como una cosa muy seria. Sí, Pablo, Bernabé le dijo, déjame llamar a Juan Marcos, y Pablo dijo, no, no, Juan Marcos no. Pero es que esa razón, el que no fue al primero no puede ir al segundo, es una razón un poco mala razón, porque finalmente se escogió a otros acompañantes que no habían ido con él a la primera. Claro, puedes decir, bueno, ¿cómo se iba a ir solo? Bueno, pero entonces el problema fue serio. Eh, y que después aparezca, perdóname la expresión, olímpicamente ya como amigos otra vez. Bueno, es posible que tanto Marcos como Juan, como Pablo hayan recapacitado y hayan dicho, no es para tanto, ¿verdad? Y entonces ya tendríamos que llenar ese hoyo, esa falta de datos que tenemos con toda una historia, ¿verdad? De que al final Marcos reconoció y Pablo reconoció y se reconciliaron. Pues sí, digamos que hay mucho para suponer, ¿no? Porque los textos no son completos. Estos textos sí, son hacia el final de la vida de Pablo. En concreto, estos dos son posteriores a Pablo. Y entonces cabe la posibilidad de que hayan sido añadidos, es decir, esa reconciliación con Marcos haya sido inventada, porque cuando se escriben esta segunda carta a Timoteo y a Colosenses, ¿qué tal si ya estaba escrito el Evangelio de Marcos? Y entonces no podían eh, dejar que Marcos y Pablo se pelearan como estaban en los Hechos de los Apóstoles. Y entonces había que inventar una reconciliación. Es también otra posibilidad, ¿no? Claro, aquí tendremos que entrar a discutir esto. ¿Por qué esto? Porque Filemón, todo el mundo, bueno, la mayoría de los autores reconocemos que sí es carta de Pablo y menciona a Marcos. Estas dos no son cartas de Pablo y pudieron haber sido escritas cuando ya estaba escrito el Evangelio de Marcos, y entonces había que reconciliar a Marcos con Pablo porque pues no iban a quedarse peleados el autor de las cartas paulinas con el autor del primer evangelio. Entonces había que generar artificialmente esa reconciliación. Ahora, también es cierto que al final de la primera carta de Pedro, Pedro lo llama mi hijo, pero es muy complicado eso de mi hijo, porque Marcos no fue un converso de Pedro. Eh,
algunos dicen que, es decir, recuérdense que Marcos era hijo de María, ¿no? Y María era aquella señora que tenía una casa muy grande en la que vivían los apóstoles y los discípulos de Jesús. Cuando Pedro salió de la cárcel, milagrosamente fue a casa de María y encontró a los discípulos reunidos. Muchos dicen que, bueno, es la casa en la que Jesús celebró la última cena. ¿Se acuerdan de que Jesús dijo, vayan a tal lugar, van a ver un muchacho llevando un cántaro, síganlo y en la casa en la que entren pregunten al dueño, ¿dónde está el lugar en el que el maestro va a celebrar la Pascua? Y uno lo dice así de media calle, para confiancitas, ¿verdad? Siguen al muchacho que va a atar y díganle al dueño, ¿dónde está el lugar en el que el maestro va a celebrar? Pues tenía una gran confianza Jesús con el dueño de la casa. ¿Y qué tal si era la dueña, María? Y es la misma donde estaban reunidos cuando Pedro salió de la cárcel y fue ahí directamente y se encontró a los hermanos reunidos. ¿Y qué tal si ahí era donde estaban reunidos cuando vino el Espíritu Santo? Eso quiere decir que Marcos no fue discípulo de Pedro, es decir, no fue un converso de Pedro. Marcos ya de antes era discípulo de Jesús. ¿Por qué le habría de llamar Pedro mi hijo? Digo, si es que se refiere a ese Marcos. Tampoco queda eso muy claro, ¿ven? Ahí tenemos los misterios que rodean a quién es Marcos. Luego viene la relación de Marcos y Pedro, en la que no voy a entrar porque sobre eso fue la conferencia, y Marcos y Pedro no fue la conferencia sobre eso. Pero no tenemos prácticamente datos, ¿eh? No tenemos datos de la relación de Marcos y Pedro fuera de esta carta, fuera del final de esta carta, donde lo llama mi hijo. Fuera de eso, eh, los padres de la iglesia dicen que Marcos fue discípulo de Pedro, todo lo que hemos leído, pero el Nuevo Testamento no dice eso. Digamos que son, pues, perdónenme la expresión, son novelas, ¿verdad? Son maneras de decir de los padres de la iglesia. En cuanto a Marcos y Pablo, sí, ya hablé la semana pasada en la conferencia y ahorita ya recuperé gran parte de lo que había dicho, entonces no me voy a detener en eso. Y eso es sobre Marcos, ¿verdad? Sobre el autor. ¿Quisieran ustedes comentar algo sobre el autor? ¿Quién es Marcos? Antes de entrar a la fecha en la que escribió Marcos. Maestro, Sí, Jerónimo. y pues no aparece, ¿verdad? No aparece. Por, ¿no? Lucas sí, Juanito también, pero de Marcos no. ¿No? Claro, se refleja el pensamiento, cómo sería, ir reconstruyendo, como lo hicimos en la sinopsis, ir reconstruyendo poco a poco y vamos descubriendo algunos rasgos. Y a través de los rasgos de esa persona vamos viendo, pues, quién sería. Yo pienso que era una persona muy capaz porque para escribir el Evangelio, aun con la fuerza del Espíritu Santo, no era cualquier personaje. Y luego también cómo aparecen en los Evangelios, los cuatro, con una simbología, ¿verdad? En Mateo, como aparece también ahí con un ángel. En Marcos, parece que, no sé si un león, o la simbología, o Lucas Toro. también ahí, y luego el Hijo del Hombre aparece por ahí, y luego aparece también el águila. Entonces, Juanito. como que por ahí, Juan, que parece que por ahí también nos da han querido plasmar también a través de esos símbolos un poco de su personalidad. No sé si también nos podría dar alguna pequeña pista, pero no aparece así, que diga yo, Sí. Marcos, aquí, puño y letra, escribí esto, ¿No? no aparece. No. Jerónimo ha dicho algo sobre que tal vez convenga. Es que se nos van las horas de clase y no llegamos a nada. Pero no es el objetivo llegar a... Ireneo, ¿por qué lo digo? Ireneo
en el siglo II, hacia el 180, escribe en la mitad del siglo II. Ireneo fue el primero que se le ocurrió decir, es que Juanito está representado con un águila, Mateo con un ángel o con un ser humano, Lucas con un toro y Marcos con un león. Esa iconografía es muy común en las iglesias. Casi todas las iglesias a las que ustedes entren van a encontrar a estos cuatro evangelistas en el retablo, sobre todo en las pechinas de las cúpulas, van a aparecer esos cuatro evangelistas. Uno, que no se distinguen entre ellos, porque pues, no tenemos fotografías de cómo eran, ¿verdad? Pero los van a representar como ustedes quieran, pero el que tiene un león es Marcos, o una cabeza de león. El que tiene un toro o cabeza de toro es Lucas. El que tiene un águila o cabeza de águila es Juanito. Y el que tiene un angelito o un ser humano o un niño es Mateo. Y esta identificación viene de Ireneo. E Ireneo reflexionó lo que sigue. En el Evangelio de Juan, la teología es muy elevada. Acuérdense cómo empieza el Evangelio de Juan. En el principio existía el Logos, y el Logos estaba en Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios y es una teología muy sublime, como de un águila que está por encima, por las alturas. Entonces, por eso el águila es símbolo de Juanito. De Lucas es el toro. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas empieza en el templo. Recuerdan que está Zacarías, el esposo de Isabel y padre de Juan Bautista, está en el templo haciendo un sacrificio, y ahí se le revela que va a ser padre, ¿no? Del precursor de Juan Bautista. Y se acuerdan que se quedó sordo mudo y eso. Bueno, pues en el templo se sacrifican toros, entonces a Lucas se le representa con un toro, porque así empieza el Evangelio de Lucas. Marcos se le representa con un león. ¿Por qué? Porque ¿cómo empieza el Evangelio de Marcos? Apareció Juan Bautista en el desierto predicando, arrepiéntase y convierte. ¿Y qué hay en el desierto? Leones. Pues entonces Marcos es el león y Mateo es el ser humano. ¿Por qué? Porque ¿cómo empieza el Evangelio de Mateo? La genealogía de David, de Jesús. Jesús, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, ¿no? Entonces, seres humanos. Entonces, Mateo se le representa con una cabecita o con un ser humano por ahí detrás, o de un niño, en cualquier caso de un ser humano. Y esta identificación la hizo Ireneo, ¿verdad? Y tuvo mucho éxito, tuvo mucho éxito. Ya en las grandes iglesias del siglo cuarto, quinto, sexto, se representa así a los evangelios, eh, con estas características. Le digo, las figuras, las caras pueden ser como ustedes quieran. Así son las estatuas. Ustedes pueden cambiar una estatua de otro lugar y este es Juan de Pomuceno y este es Pablo y este es Andrés y nadie se va a enterar de los cambios. Más bien, esas estatuas se identifican por algún símbolo, por algún símbolo, ¿verdad? Y estos cuatro símbolos corresponden a cada uno de los cuatro evangelistas. Ahora, ¿de dónde vienen esos símbolos? Bueno, vamos a echar un paso atrás. Apocalipsis. Está el trono de Dios que no se ve, no se ve porque es un reflejo de piedras brillantes, hermosas, y que no se alcanza a distinguir qué es, pero ese es el trono de Dios y ahí está Dios. Y al lado está el Cordero, o sea, Jesucristo, en el centro. Y luego alrededor están cuatro seres vivientes. Uno con figura de águila, otro con figura de toro, otro con figura de león y otro con figura de hombre. Así dice Juanito en el Apocalipsis. Y luego alrededor de los cuatro seres vivientes están los 24 ancianos. Y alrededor de los 24 ancianos están los ángeles, millones de ángeles. Entonces es como un estadio, ¿verdad? Gigantesco. Millones de ángeles y luego en torno al trono de Dios, los 24 ancianos, y después los cuatro seres vivientes, y después el trono de Dios y el Cordero. Y esos cuatro seres vivientes tienen esas figuras, ¿verdad? Dice Juanito. Y digamos que todo el Apocalipsis son visiones que se realizan en ese escenario, ¿verdad? O sea, el Cordero
el Cordero se le da el libro de los 7 sellos y el Cordero es el que va abriendo los 7 sellos, que es lo que pasa en el Apocalipsis, las visiones. Se abre un sello y vienen visiones, se abre otro sello, y etcétera. Y las tiene el Cordero. Entonces estos 4 seres son como los 4 superángeles o seres más cercanos a Dios que hay. Y tienen esas 4 figuras. ¿Y de dónde sacó Juanito en el Apocalipsis esas 4 figuras? Ah, pues del libro del profeta Ezequiel, o del profeta Ezequiel, que en el destierro tiene una visión, ¿verdad? Y está el carro de Dios, ¿eh? Y están estos 4 seres vivientes. Bueno, son 4 seres vivientes que tienen cada uno 4 caras, de león, de águila, de humano y de toro. Son 4 caras que tiene cada uno, ¿verdad? Pero vienen de ahí, de Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel, yo creo que el capítulo sexto de Ezequiel, capítulo 1. Sí, en el capítulo 1. Y entonces ahí pueden Los, ustedes ver. La figura de sus rostros era humana, y los 4 tenían a su derecha rostro de león, a su izquierda rostro de toro, y atrás rostro de águila. Entonces, son 4 seres, y cada uno tiene al frente cara de hombre, cara de toro, cara de águila y cara de león, que según giran. Esa es la visión que tiene Ezequiel de donde está el carro de Dios. Ahora ya vamos de reversa otra vez. Después de Ezequiel, Juanito toma esa figura de los 4 seres vivientes que están cerca de Dios en el Apocalipsis, y de ahí Ireneo dice, ah, no, es que son los 4 evangelistas. Ahora díganme ustedes, ¿son los 4 evangelistas? Yo, no me digan nada. La respuesta es no, 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 nada que ver. No, porque no había evangelistas en la época de Ezequiel 550 años antes de Cristo, 580 años antes de Cristo. No, ni tampoco en el Apocalipsis, ¿no? Es una identificación que hizo Ireneo. Pues le vino a modo. Ireneo finalmente es un exégeta, digamos, de estos, ¿cómo se dice? Que hacen exegesis a partir de alegórica. Y entonces, le queda bien los cuatro, está un poco forzado, ¿no? Juanito, porque pues, es el águila, la teología elevada. Lucas, pues porque en el templo se matan toros, y Marcos, pues porque hay leones en el desierto, y etcétera. Es un poco forzada la identificación, pero Ireneo la sigue. Ireneo es el primero que la plantea. A lo mejor alguien antes de él, pero del que tenemos noticia, el primero que la pone como identificación de esos 4 seres con los 4 evangelistas es Ireneo. Y de ahí se siguió, ¿eh? Se pasó a la historia de la iglesia, a la tradición, sobre todo a la iconografía. Y ahorita ustedes van a una iglesia y van a encontrar a los 4 evangelistas en algún lugar y con estos signos. Y ahora cuando van a una iglesia, dicen, mira, te voy a explicar qué quiere decir este cuadro o esta estatua o este relieve que está aquí. Y si quieren, dicen, yo he investigado y yo llegué a esta conclusión. O también pueden decir, el doctor Quesada nos dijo en clase, este, pero, pero eso está en prácticamente todas las iglesias, ¿verdad? Por modernas que sean, van a encontrar a los 4 evangelistas con estas figuras. Y esa es una identificación que hizo Ireneo, pero es una identificación del siglo II hacia atrás, que digamos en los textos no tiene mayor relevancia. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la fecha. Marcos, la mayoría de los autores dicen que Marcos escribió poquito antes de la destrucción del templo de Jerusalén, ¿verdad? Sobre todo porque cuando Jesús está hablando de que no quedará de este templo piedra sobre piedra y eso, no parece que
que Marcos haya vivido la destrucción del templo de Jerusalén. El templo fue destruido el año 70 después de Cristo. Y ya saben quién lo destruyó, todos lo saben, es Tito. Tito. Y me voy a repetir, pero ese nombre no lo pueden olvidar. Fue el que destruyó el templo de Jerusalén y que después fuera emperador romano. Su papá le decía, mi hijo Tito. Se oye feo en español, pero se lo decía en latín, no se oye tan feo. Bueno, ya no se les va a olvidar. ¿Quién fue que destruyó el templo de Jerusalén? Fue Tito, hijo de Vespasiano. Vespasiano, cuando murió Nerón, Vespasiano estaba en Israel, en Palestina, sofocando la revuelta de los judíos, la famosa primera revuelta. Murió Nerón en Roma, el emperador, y hubo un desorden político en, en Roma. Hubo emperadores medio locos, ¿verdad? Que se sucedieron uno tras otro. Y entonces las legiones de Vespasiano, que estaba en Palestina sometiendo a los judíos, lo aclamaron emperador a Vespasiano. Entonces Vespasiano dejó a su hijo Tito encargado de suprimir la revuelta judía y él se fue a Roma a recibir en sus manos el imperio. Y entonces, después de Vespasiano, el emperador fue Tito, su hijo Tito, y después otro de sus hijos, creo que es Domiciano. Bueno, fue una dinastía, ¿verdad? Pero en todo caso, el año 70 es una fecha que no se debe olvidar, es la destrucción del templo. Parece que Marcos no vivió la destrucción del templo de Jerusalén. Porque Jesús cuando está diciendo, cuando vean esto, huyan a los montes, etc. Pues no, los montes era lo primero que habían tomado, es que Jerusalén fue sitiada por los romanos, mucho tiempo. Entonces, nada, que huyan a los montes. Se ve que Marcos no vivió la destrucción de Jerusalén. Esa es la opinión de la inmensa mayoría. Entonces, habría escrito poco antes de la destrucción del templo, probablemente entre los años 65 y 70. Por aquí nos vamos la inmensa mayoría de los autores, ¿verdad? No más tarde. ¿Por qué? Porque no parece haber vivido la destrucción del templo de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, el términos más hacia acá es el 70. Y un poquito antes, ¿verdad? Puede ser del 65 al 70 cuando escribió, ¿verdad? Aquí está el discurso escatológico cuando Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra y todo eso. Habla de signos de guerra, gritos de guerra, pero no es seguro que suponga la destrucción del templo de Jerusalén. Y este es el punto. De ahí nos podemos pelear. Leyendo esos versículos y podemos decir, sí, sí, ya estaba destruido el templo. Entonces probablemente escribió entre los años 70 o 73, ¿verdad? Poquito después de la destrucción del templo. En todo caso, si somos así medio manga ancha, entre el 65 y el 73 escribió Marcos, ¿verdad? Eh, pero hay un texto, aquí les pongo argumentos, que fue en 66-70 o antes. Aquí hay un argumento, híjole, que, bueno, es interesante, ¿eh? O'Callaghan descubrió, o más bien interpretó, un fragmento chiquito que se encontró en la cueva 7 de Qumran. Esto quiere decir cueva 7, esto quiere decir Qumran, ¿verdad? No descubrió, él interpretó, identificó un pequeño fragmento. Y vea, cuando hablamos de un fragmento, es este el fragmentito. Es este el fragmentito, ¿verdad? Se ve que es de papiro, ¿ven? Es una fibra de caña de papiro, que se teje como mantelito, se comprime, se alisa y sobre eso se escribe. Claro, con a miles de años de historia, este papelito fue roído por la humedad o por las ratitas o los ratoncitos o cualquier cosa y pudimos rescatar este fragmentito. Y entonces O'Callaghan dice, mira, si tuvieron la curiosidad, estas letras
estas letras que están aquí, no las que están dentro de los corchetes, los que están fuera de los corchetes. Estas letras son las que se identificaron aquí, ¿verdad? Esto en la edición Príncipe, o sea, en la primera edición, ¿verdad? Y O'Callaghan dice, no, aquí hay una epsilon, aquí hay una epsilon. ¿Dónde está la epsilon? Ahí no la ves, ahí está, aquí donde estoy moviendo el cursor, ahí está la epsilon. En el segundo renglón están estas letras, ypsilon, teta, omega, ni y eta. Aquí están, clarísimas. En la tercera línea están estas letras, eta, kappa, alfa, iota, tau y ypsilon. Aquí están clarísimos. Y luego en la última línea, o en la penúltima línea, están dos nis, una, una eta y una sigma. Ay, que a lo mejor es esto que está aquí, como clarísimo, ¿verdad, doctor? Aquí en la última sería una cesa, teta, eta, sigma, alfa. Aquí ya no sé dónde está, ¿verdad? Pero este es el fragmento descubierto. Y O'Callaghan dice, pues esto es Marcos. Y aquí está el texto griego de Marcos. Y aquí en negrita les puse las letras que coinciden. ¿Verdad? No, tiene su mérito haberlo descubierto, tiene su mérito. O coincide. Entonces teníamos que pensar que era un fragmento, digamos, que le entraban unas 6 o 7 palabras por renglón, y solamente así podemos pensar que estas letras corresponden con estas de aquí, y entonces ya armamos todo el rompecabezas. Se trata de Marcos 6:52 y Marcos 6:53. ¿Mm? Ah, ¿cuál es la trascendencia de este fragmento? Que este fragmento fue encontrado en una cueva que se cerró, dicha cueva, el año 50 después de Cristo. Y entonces todos nuestros castillos de naipes, como si les quitáramos las 4 cartas del centro, se vino abajo todo. ¿Por qué? Porque esto querría decir, a ver, esto es una pregunta. Esto querría decir que el Evangelio de Marcos ya estaba escrito en el año 50. Entonces, nada de que en el año 70, no, señor, en el año 50. Tómala, tómala. Entonces, el primer texto del Nuevo Testamento no es la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera, que es del año 51, ¿no? El primer texto del Nuevo Testamento escrito es el Evangelio de Marcos, escrito del año 50. Bueno, bueno. Ah, la identificación tiene sus peros y sus asegúnes, porque como ven, el fragmento es muy pequeño y la identificación es muy compleja. Muchos dicen, no, sí, está clarísimo. Ay, quién sabe, yo no soy, ¿cómo le llaman? Papirógrafo, ¿cómo le llaman? Bueno, no me acuerdo cómo se dice la palabra. Entomólogo, bueno, no sé. Pero a mí, bueno, el caso es que muchos autores dicen, sí, cierto, está bien la identificación. Luego tendríamos que estar seguros de que realmente esta cueva se haya cerrado hacia el 50, ¿verdad? Vean el tamaño, 4 centímetros por 3,5. Descubierto en 1955. Sí, bueno, pero esto no significaría necesariamente que todo el Evangelio de Marcos estuviera escrito en esa época. Esto podría querer decir que Marcos tomó, cuando escribió, textos que ya existían antes. ¿Ven? Bueno, ahora, este texto 652-53 es típicamente marciano, ¿eh?
es típicamente marcano. Eh, sí, sí, es típicamente marcano, sé lo que digo, y casi, casi implicaría que Marcos fue escrito antes del 50. Pero, eh, pues miren, yo no he visto que muchos autores hayan dicho, sí, O'Callaghan nos descubrió la verdad, la neta, y Marcos fue escrito en el 50 o antes. No, no, no. Los autores como que son muy cautelosos, aunque yo he encontrado que muchos están de acuerdo con la identificación, ¿verdad? Probablemente sea que la identificación, pues muchos no estén de acuerdo, que no sea tan seguro, aunque no implique realmente que todo el Evangelio de Marcos estuviera escrito en esa época. Pero bueno, yo les expongo lo que dice la inmensa mayoría. Esta es la fecha que asume la mayoría, ¿verdad? Otros, como Callaghan, dicen, no, no, pues es antes del 50. Unos dicen que es despuesito de los 70, despuesito de la destrucción del templo, ¿verdad? Eh, Aquí hay argumentos en pro, en contra, argumentos a favor del 70-73, justo después de la destrucción del templo. Y hay quien lo defiende, ¿verdad? Autores importantes lo defienden. Yo les puse aquí, digamos, un estudio, este, pero no, ya no nos podemos detener en la fecha. Yo me quedaría con lo tradicional que siempre he pensado antes de la destrucción del templo, entre el 65 y el 70. Pero hay que tener en cuenta otros argumentos, ¿verdad? Como quiera que sea, si nos vamos al 70-73, como asumen muchos otros autores, pues no tenemos una gran diferencia entre el 65 y el 73. Pues esos son 7, 8, 9 años en los que tenemos de margen para pensar en la escrituración de Marcos. Ya si nos vamos con O'Callaghan, pues sí, ya nos vamos muy más antes y eso ya implica otra construcción, otro edificio conceptual, que yo he visto que los autores no lo siguen mucho, ¿eh? Habría que, ahí tienen otro tema para sus investigaciones. Los destinatarios, bueno, según los padres de la iglesia, Marcos escribió para los gentiles en Roma, ¿verdad? Porque pues, si Pedro estaba en Roma y dice mi hijo Marcos, pues entonces Marcos estaba en Roma y desde ahí escribió su evangelio. Mm, Pues ya vimos que tampoco esto es muy... eso dice la tradición de la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Marcos, el evangelio de Marcos? El evangelio de Marcos sí tiene palabras en latín, cuando dice, por ejemplo, talita cum, ¿qué significa? O sea que él presumía que sus lectores no sabían arameo y entonces les tiene que traducir. A otros dicen, no, pues escribió eh, para. Bueno, en general estamos de acuerdo en que escribió para los gentiles, ¿no? Es decir, para los no judíos que han aceptado la fe en Cristo, gentiles cristianos, ¿verdad? Parece que es lo más coherente con el Evangelio de Marcos, ¿no? No es así el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo sí se nota que está escribiendo a judíos cristianos, ¿verdad? Pero finalmente procedentes del judaísmo. ¿Dónde escribe Marcos? Pues la tradición dice que en Roma, pero hay que tener otras cosas, ¿verdad? Yo pienso que le escribió en Galilea, o sea, en el norte, por allá por alrededor del lago de Tiberíades. No en Jerusalén, porque en Jerusalén pues ya había, con la destrucción del templo, el año 70 que hizo Tito, a aquel a quien su padre llamaba mi hijo Tito, con esa destrucción del templo de Jerusalén, pues hubo una gran dispersión de todos los habitantes de Jerusalén, eh, judíos y cristianos. Y entonces es muy posible que Marcos haya escrito desde Galilea, porque si se fijan, Marcos es el Evangelio de Galilea, es el Evangelio
que centra la predicación de Jesús fundamental en Galilea. Prácticamente fue a Jerusalén a morir, ¿verdad? La gran predicación de Jesús es en Galilea. Y después, cuando van las mujeres al sepulcro y lo encuentran vacío, se encuentran con un joven que les dice, no está aquí, resucitó. Vayan y digan a sus discípulos que va delante de ustedes a Galilea, allá lo verán. Y así termina el Evangelio de Marcos, eh, en Galilea, ¿no? Porque allá regresan los discípulos y Marcos no habla de apariciones al final. Esto es algo fundamental en el Evangelio de Marcos. No habla de apariciones al final. Claro, capítulo 16, versículos 9 en adelante son una adición al Evangelio de Marcos, pero lean ustedes la nota de esa adición, Marcos 16, versículos 9 en adelante. Todas las notas de la Biblia van a decir, esta es una adición que aquí se pegó al final de Marcos. ¿Por qué se pegó al final de Marcos? Porque el original de Marcos no tenía apariciones. Y eso es algo bellísimo y profundo en el Evangelio. Tal vez voy a terminar con eso. Esta clase no vimos nada de los apuntes, pero ya ven. El Evangelio de Marcos termina diciendo que las mujeres se fueron del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Punto final del Evangelio de Marcos. Esto, si lo leemos así tal cual, quiere decir que no hubo apariciones de Jesús. Ojo, no quiere decir que no resucitó, porque lo que el joven dice a las mujeres es que resucitó, que no está en el sepulcro, que resucitó. Entonces sí hay resurrección, pero no hay apariciones. Entonces, ¿cómo vamos a saber y cómo vamos a creer que Jesús resucitó? Ah, porque resucitó. Eso es lo profundo de Marcos. Tal vez esa sea la teología más bella del Nuevo Testamento. Jesús no se apareció, pero las apariciones no importan. No importan las apariciones, porque las apariciones finalmente no demuestran nada. ¿Y cómo Marcos escribe un evangelio y termina diciendo, y las mujeres no dijeron nada a nadie porque tenían miedo? Pues sí. Entonces, ¿cómo se enteraron los discípulos que había resucitado? Pues porque Jesús estaba resucitado. Y en Galilea, allá donde Jesús había predicado, donde había convivido con sus discípulos, donde había hecho tantas señales, ahí los discípulos se reencontraron con Jesús. Pero se reencontraron no por una aparición, sino porque experimentaron que Jesús estaba vivo. Esto les puede parecer a ustedes herético, pero para mí es lo más profundo, porque no dice que Jesús no resucitó, no, 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 dice que Jesús no se apareció. Y los discípulos supieron que Jesús había resucitado porque lo experimentaron vivo. Así les dijo Jesús, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, morir y al tercer día resucitar. Y el joven aquel dice a las mujeres, ha resucitado. Entonces, sí es la resurrección, pero una resurrección entendida de otro modo. Permítanme decirlo así. Mateo, Lucas y Juan nos tuvieron que poner apariciones para que nos imagináramos que Jesús había resucitado. Y lo mismo Pablo. Dice que Jesús se apareció a Pedro y a los 12 y a 500 hermanos y luego se le apareció a él, a Pablito. Y Marcos no habla de aparición. Es más, perdónenme que lo diga así, pero podemos discutirlo y yo tengo que, pues estoy emocionado y así habla el doctor Quesada y luego se tiene que desdecir. Soy como el Donald Trumpas. Digo una cosa y luego me desdigo. Para Marcos, las apariciones son insustanciales, innecesarias. Jesús no se apareció. Aquellos tuvieron que inventarse las apariciones. No, Jesús no se apareció. Jesús está vivo.
los discípulos lo experimentaron, lo vieron, lo vivieron vivo. ¿En dónde? En Galilea, allá donde lo habían seguido, lo experimentaron vivo y por eso supieron que Jesús estaba resucitado, como su experiencia. Es decir, para Marcos, ustedes y yo estamos en la misma posición que los discípulos. O experimentamos a Jesús en nuestras vidas vivo o no hay nada. En cambio, Mateo, Lucas y Juan y Pablo nos ponen apariciones, pero fíjense qué apariciones, ¿no? Atraviesa pared la Jesús, Jesús aparece, atraviesa la pared donde estaban reunidos. Entonces, ¿qué persona es esa? O va con los discípulos de Maús, pero no lo reconocen y caminan con él y no lo reconocen, se sientan a cenar con él y no lo reconocen. Y cuando, qué curioso, cuando parte el pan y lo bendice, lo reconocen, pero en ese momento Jesús se les desaparece. ¿Ven? Entonces las apariciones en realidad son... Y luego dice Pablo, se me apareció a mí. Ah, caray, ¿cuándo se te apareció Pablo? No, pues que se cayó y que no vio nada. Así dice los textos de la conversión de Pablo. No vio nada, escuchó una voz. Entonces, que se le apareció, pues vio una luz inmensa y ya se le apareció Jesús. O nos está queriendo decir algo diferente, algo más profundo. El caso es que Marcos no tiene apariciones y eso es fundamental y yo creo que es una de las cosas más hermosas del Evangelio de Marcos. No tiene aparición. Y alguna vez lo dije yo en la asamblea de biblistas, tal vez Jerónimo estaba en esa asamblea y por ahí hubo comentarios, ¿eh? Dice, no, ¿cómo que Jesús no resucitó? Está diciendo Quesada que Jesús no resucitó y afortunadamente salió un sacerdote que me había entendido mejor, que fue, en paz descanse, profesor muchos años de la Pontificia, Pepe Cárdenas. Eh, eh, Jerónimo, me corriges, es Cárdenas, pero no me acuerdo ya si es Pepe. El loco le decían, José Cárdenas José, Payares. José Cárdenas. Y dice, no, no, Javier no ha dicho tal cosa. Javier ha dicho que no hay apariciones en el Evangelio de Marcos. Y eso es muy diferente y para mí más profundo. Y es que algunos dicen, bueno, es que se le añadió un final con apariciones porque a alguien no le gustó que el Evangelio de Marcos terminara sin apariciones, pero se nota claramente que es un parche. Y otros dicen, no, 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 lo que pasa es que sí tenía apariciones al final el Evangelio de Marcos, pero como era la última hoja, se cayó en un accidente, se perdió y entonces se le tuvo que poner otro final. Bueno, son maneras de explicar que no nos gusta el final de Marcos, pero es un final interesantísimo. El de Marcos realmente es el evangelio más maduro en este sentido. Recientemente, un autor que se llama López Queiruga, eh, no, no es López Queiruga, es Andrés, creo que es Andrés Torres Queiruga, escribió un librito que ahí lo tengo. Si me dicen, "Ah, doctor, mándame ese libro", se lo mando con mucho gusto. Se llama Repensar la Resurrección y él trata de repensar en lo que significó, lo que es la resurrección de Jesús desde el siglo XXI, ¿verdad? Y dice, es que ¿por qué tenemos que imaginarnos la resurrección física y acerca tu mano y toca mis heridas y no sé así? Digamos que es más maduro pensar en la resurrección como una experiencia espiritual. Jesús está vivo y eso es lo importante. Por ahí se va a Torres Queiruga y se fundamenta en el Evangelio de Marcos, como que es el Evangelio más maduro para mí en este asunto. Pero no soy el único que va por esa línea, ¿verdad? Este, claro que a muchos no les gusta. ¡Ah! Bueno, bueno, eso dice Marcos, ¿verdad? Marcos no es el único evangelio, hay otros tres evangelios y además está Pablo que también habla de apariciones. Eh, eh, pero ya sabemos por este curso cómo es, digamos, la teologización de la historia, ¿no? Y, y todo lo demás, y todo lo demás.
Ya ven que no nos dio tiempo más que el primer documento que les envié. Nos quedaron el segundo y el tercero en el tintero, Maestro, pero allá ustedes si quieren leerlos. Sí, sí, Jerónimo. mi maestro, parece que Marcos, hasta lo veo Se nos está yendo tu voz, Jerónimo. ahí, algún- No te escuchamos bien, Jerónimo. No sé si los demás lo escuchen bien o soy yo. Es su señal, está baja. Ah, ese es. Tenemos el problema de que para tu ver un poquito señal, a ver, otra vez. después, puestas en un sentido eclesial, es comprensible. No, ya incluso se nos fue del escritorio, Jerónimo. Se nos está yendo tu voz, Jerónimo. Le decía, maestro, Ah, ahora el, sí. que Marcos era 16:8, hasta ahí terminaba, y que la otra parte fue como complementada o puesta ahí para descubrir el aspecto eclesiológico, de una eclesiología. Es Sí, lo que más o menos se ha estudiado. Bueno, lo que yo sé. sí. Sí, pero se nota, pues sí, sí, es un complemento cristológico y eclesiológico. Sí. Entonces, se nota, seguramente sus Biblias van a tener alguna notita de que yo creo en mi Biblia que tengo traducida, he pensado separar ese final del Evangelio de Marcos, porque si bien los autores dicen es un texto canónico, o sea, inspirado por Dios y tratas, sí, pero que no pertenecía a Marcos. Y entonces, si se pone al final de Marcos, donde no hubo apariciones, y se pone esto al final, se cambia la impresión, se cambia el final, y un lector que no está poniendo mucha atención, termina creyendo que, pues sí, en el final de Marcos también hubo apariciones y todo eso. Y eso es contrario a la intención de Marcos. ¿Ven? Entonces yo estaba pensando poner ese texto separado del Evangelio para no conectarlo con el fin de Marcos, pero puede ser una idea que yo no he visto en ninguna Biblia, que esté de tal manera separado. Más bien, si uno no se fija, pues se lo lee de corrido. Tiene que ver las notas para decir, entonces esto no era de Marcos. Entonces no sé si poner una página en blanco y decir, este es un texto añadido, pero ya con letrotas antes del texto, para que el lector avisado se dé cuenta de la diferencia. Pero bueno, ese es un detalle el que me quise detener de Marcos, porque finalmente pues no nos podemos detener en todos los asuntos. Eh, Su griego es un griego muy sencillo. Para los estudiantes de griego, lo más cómodo es Juanito y Marcos. Tienen un griego muy sencillo, muy fácil. El griego de Mateo es más complicado y el de Lucas todavía más complicado, sin que ninguno sea difícil, ¿no? No es un griego difícil, es un griego koiné, es un griego común, digamos, pero con ciertos niveles. Y dentro de todos los niveles, el de Marcos es el más sencillito. Bueno, parece que tenemos que terminar, mis queridos alumnos. Discúlpenme que hablé demasiado. Me siento arrepentido. No, está bien, bastante enriquecedor. Pues me da gusto escuchar eso. Eh, Javier, estás sí, Mario. arrepentido, pero estás perdonado. Ah, eso es lo bueno. Este, pues gracias por el perdón. La próxima semana nos centramos en Mateo y ya ven que si ustedes no leen, yo no avanzo en los apuntes. Me clavo con alguna tarugada y se pierde la perspectiva de todo lo demás.
Entonces les mando los apuntes de Mateo, que ya estuve revisando y corrigiendo, y en la próxima semana le hincamos el diente al Evangelio de Mateo, y la última semana le hincamos el diente al Evangelio de Lucas. Y ya sé qué vamos a hacer el próximo trimestre, en enero. Tomen nota. Vamos a empezar un grupo de griego, un grupo de hebreo y la clase de 2 horas cada uno, 2 horas de hebreo, 2 horas de griego. Y la clase va a ser de historia de Israel. Sí, sí, ¿Y para cuándo tener. va, qué días va a ser? No van a ser seguidas 2 horas, 2 horas, 2 horas, ¿verdad? No, no, yo creo que vamos a hacer martes, miércoles y jueves las clases. Como teníamos, no sé, no está muy claro, pero martes y jueves sería, por ejemplo, hebreo y griego. 1 hora de hebreo, una de griego. Y el otro día, 1 hora de hebreo y una de griego. Y el jueves sería la clase de 2 horas de historia de Israel. Entonces, tal Maestro, vez, ¿y no convendría las 2 horas de griego y las 2 horas de hebreo juntas? bueno, esa es tu opinión y es muy respetable. A lo mejor sí, 2 horas de griego el martes, por Ajá. ejemplo, 2 horas de hebreo el miércoles y 2 horas de historia de Israel el jueves. Algo así sería. Sí, Eh, para no romper, ¿no? Porque luego, bueno, pues ya tuvimos la experiencia y de repente el cambio es así como muy eh, fuerte. sí, no, luego la primera hora, sea griego, sea hebreo, se roba. No Ajá. alcanzamos es que ese maestro es desordenado. Y entonces se roba 3 minutos de la siguiente clase y la siguiente clase ya perdimos 3 minutotes. Sí, de todas maneras, yo creo que va a ser así, 2 horas martes, 2 horas miércoles, 2 horas jueves y salvamos la conferencia de los miércoles. O sea que la clase de los miércoles sería de 6 a 8 y a las 8 la conferencia. Para que vayan haciendo sus horarios, ¿verdad? Muy bien, Hebreo, maestro. griego e historia de Israel. Mi esposa me dice que tengo que dar un curso de Job. ¿De qué? Job, Ah, de Job. Ah, ese libro de mi sí. cabecera, fue mi Ay, libro de sí, cabecera. sí, sí, Mucho. sí. Pero lo tendremos que dejar en el tintero al menos un trimestre porque 4 días, no, para este cerebro no, no da 4 días de clase. Entonces, a lo mejor el segundo trimestre del próximo año, sí hacemos un curso de Job. Es el libro que yo más he estudiado de la Biblia, Job. Y es un libro que siempre me ha apasionado. Y mi esposa me dice, da eso, Job, te aseguro que vas a tener muchos alumnos, que vas a estar muy contento. No sé si he dado el curso de Job aquí en línea. Creo que no, 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 creo que no. Estaría no. padre. Bueno, entonces vayan haciendo ¿cómo se llama? Su lista de compromisos para el próximo año. Nos vemos, que la pasen muy bien. Ya les mandaré los horarios y los flyers de propaganda y, y vamos a terminar. Creo que voy a revisar el calendario. Creo que nos quedan 2 clases de este trimestre. Creo que por ahí va la cosa, pero si nos queda otra, pues al final hacemos un buen cotorreo de síntesis de todos los evangelios sinópticos y de todo el curso. Pero si no, pues terminaremos con la exposición de Lucas. De cualquier forma, el próximo jueves será Mateo y yo les envío los apuntes. Sí, maestro, gracias. Gracias, Maestro, maestro. a mí sí me interesaría el librito de la resurrección. Repensar la resurrección. Sí, Andrés Torres Queiruga. sí, sí, Con mucho gusto. sí, gracias, maestro. Que la pasen bien. Buenas Gracias, buenas Gracias. noches. noches a Buenas todos. noches a todos. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias, Nos maestro. vemos.